Bien, vamos a continuar con el Congreso. A continuación, pues tengo el placer de presentar a don Arturo Ribagorda Garnacho. Leeré un pequeño currículum, muy pequeño porque tiene una carrera en el tema de informática pues, y de seguridad francamente larguísima. Y como sabéis, pues Arturo nos va a brindar una conferencia que lleva por título La investigación en seguridad. Un pequeño currículum de Arturo. Pues Arturo Ribagorda es doctor en informática y catedrático de universidad, coautor del primer libro de seguridad y protección de información del año 94, es decir, ha llovido mucho ese tiempo. Es autor de varias decenas de trabajos, de documentos y papers, nada menos que 48 entradas en DBLP. Director del Grupo de Investigación en Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor invitado en diversos cursos de posgrado y verdaderamente una institución y referencia en seguridad informática en España. Además, a título muy personal, yo llevo 17 años en tema de seguridad informática, y cuando aquí en la Escuela de Informática comenzamos con el Plan 92, que ya ahora está a punto de extinguirse, y había que plantear una asignatura de seguridad informática, pues a la persona que me dirigí fue justamente a Arturo. En esos años dije, ¿a quién me dirijo yo para que me explique cómo es esto de la seguridad? Y evidentemente acudí a Arturo, que me atendió de maravilla como siempre. Bien, pues Arturo nos presentará, como digo, la conferencia La investigación en seguridad. Arturo, cuando quieras. Muy bien. Puedo gritar más, pero seguro que una hora. Bueno, pues más. Pero se oye esto, claro. Me quito esto que me habían puesto para poderme mover y me quedaré aquí pegado. Bueno, en primer lugar, lo que es obligado es, y además más que obligado es de justicia, es agradecer a la cátedra y en particular a Jorge, que me haya invitado, que haya tenido la deferencia de decirme que si podía venir hoy a charlar un rato con todos sobre el tema este de aquí, que es el que me sugirió. A Jorge, por supuesto, también le conozco, pues naturalmente, yo creo que antes incluso del año 92, y lo que puedo decir de él es que además de ser un compañero es un amigo, lo cual no es exactamente compatible. Es más, en ocasiones incluso decir amigo y compañero es contradictorio, pero no es ni mucho menos el caso con Jorge. Enhorabuena por todo esto y gracias por la invitación. Bueno, cuando me dijo Jorge hace unos cuantos meses que hablase del tema de la seguridad, la verdad es que le dije enseguida que sí, porque a los amigos no se puede decir que no, pero ya me sospechaba que no era muy fácil enfocar una conferencia para un público amplio y diverso, hablando del tema de la investigación. Y la verdad es que cuando me puse a prepararlo, pues me convencí que el asunto no era ni mucho menos trivial. Finalmente, lo que he decidido es preparar una conferencia en torno a tres dimensiones. Una dimensión histórica, y una dimensión histórica centrándome en el caso español, que si me voy a la historia universal, pues ahí podríamos estar hablando muchísimo tiempo. No hay nada más que recordar el libro de Khan, que tiene, no sé si son 1000 páginas o algo así, hablando de la historia de la criptografía. De modo que me voy a centrar un poquito, muy poquito, 5 minutos, un poquito más quizás, en el tema histórico de la investigación en seguridad. También voy a tratar el tema del contexto en España, también en España, el contexto en el que se produce la investigación en seguridad en nuestro país. Y finalmente, aunque en secuencia no será lo último que exponga,
pues cuáles son los temas, cuáles son las líneas que, en mi opinión, en estos momentos merecen mayor atención internacionalmente, aquí no solamente en España, sino internacionalmente, cuáles son las líneas que merecen mayor atención en el tema de la seguridad. Y por debajo de todo esto está un objetivo, y es demostrar que en España se investiga, y se investiga en seguridad. Los españoles somos muy proclives a pensar que todo lo hacen los demás y que a nosotros nos llega ya todo hecho, y eso es falso, y desde luego es falso en la investigación, aunque en ocasiones uno tiene la tentación, cuando le preguntan con cierta sorna acerca de si investigamos, de decir que no investigamos. Es decir, la misma tentación que algunas personas de mi entorno que he visto sentadas por ahí ya conocen, que les cuento muchas veces. Cuando yo empecé a trabajar en la universidad hace ya bastantes años, enseguida mis amigos me decían, cuando llegaba el mes de mayo, bueno, tú ya de vacaciones dentro de nada, ¿verdad? Se suponía que nos íbamos de vacaciones enseguida. Yo me enfadaba mucho, yo me enfadaba mucho al principio y decía, no, si estamos trabajando todo el verano y nos vamos de vacaciones y nos vamos con un portátil. Bueno, en aquel entonces no había portátil, pero había papeles. Últimamente ya no me molesto. Últimamente ya cuando me dicen eso, digo, en el mes de junio, digo, yo de vacaciones no, yo desde que soy catedrático de universidad ya estoy desde abril. Ya dejo que mis titulares y ayudantes se pongan, yo no, ¿para qué voy a estar aquí, no? Bueno, pues cuando se habla de investigación, yo tengo la tentación de decir muchas veces, pues no investigamos, pero es falso, es mentira, se investiga, se trabaja, y el objetivo último pues es demostrar que también de esto lo hacemos en España. Bueno, empezando por esta dimensión histórica en el caso español que yo comentaba, pues es algo bastante usual citar un libro de Gustav Simon, que es uno de los grandes gurús de la criptografía, en un libro llamado Criptografía Contemporánea, Contemporary Cryptology, que él edita, es el editor. En el primer capítulo divide la historia de la criptografía en un periodo precientífico, que se podría llamar también artístico, en un periodo científico que comienza con Shannon. Por cierto, que acerca de Shannon recordaba, a propósito de una pregunta que se ha hecho anteriormente acerca de la intervención de la NSA y del gobierno americano en estas investigaciones, pues recordaba que Shannon publicó 2 artículos, los que sean de telecomunicación lo conocen perfectamente, yo también soy teleco. El artículo del año 48, en el cual puso las bases teóricas de la teoría de la información, y el artículo del año 49, en el que puso las bases teóricas de la criptografía. Mucha gente siempre se ha preguntado cómo es posible que una persona en tan solo 2 años, 48 y 49, publicase 2 artículos capitales, en uno de los cuales ponía los fundamentos de la teoría de la información y en otro los fundamentos teóricos de la criptografía. Bueno, pues parece que no fue porque tuviese 12 meses especialmente espléndidos de investigación, sino que los artículos los tenía ya hechos, pero se le prohibió publicarlos antes de terminada, y bastante terminada, la Segunda Guerra Mundial, y cuando ya esto iba a ser de público conocimiento. Bueno, esto es una anécdota que se me ha ocurrido hace un momento. Shannon comienza esta época que dice Simon en el año 1949, y el último periodo de la criptografía, llamada criptografía de clave pública, pues comienza en el año 76, cuando Diffie-Hellman publica su famoso New Direction, nuevas direcciones. Bueno, pues en España se ha hecho investigación en todos los periodos, en el periodo precientífico, en el científico y también en el de clave pública. Me voy a detener, como decía antes, 5 minutos nada más en exponer un poquito, para que vean que ya en España se trabajaba históricamente en temas de seguridad, en temas de criptografía. Bueno, esto les suena a todos, la cábala. Creo que es más correcto decir la cábala. El movimiento cabalístico, este movimiento esotérico del judaísmo, tuvo su primera irrupción en España, principalmente en España, y ya entonces ahí los cabalistas desarrollaron textos cifrados, por supuesto investigando. Se desarrolló en España, el libro capital es el Zohar, y aquí ya teníamos textos cifrados, estamos hablando del siglo XII, del siglo XIII, como aparece ahí arriba. Teníamos la gematría, Temurá, Notaricón, no sé dónde van los acentos exactamente, pero bueno,
los nombres son esos, con los cuales conseguían ocultar, conseguían que este movimiento bastante esotérico pues no fuese conocido por los más y solamente por los muy implicados en ellos. Ahora, realmente el primer investigador en criptografía en España, que sepamos, digo que sepamos porque también hay algunos que dicen que Alfonso X el Sabio también hizo textos, trabajó en temas de criptografía. Lo que ocurre es que la historia de la criptografía en España está muy poco estudiada. Solamente un profesor de la Complutense, Galende, el profesor Galende, profesor que no es de informática, que no es técnico, es documentalista, ha trabajado, pero no en exclusiva, con lo cual sabemos poquito. Pero bien, quitando que quizás Alfonso X el Sabio hiciese sus pinitos, los primeros trabajos reconocidos, por ejemplo, el libro de Kant los cita, son los trabajos en los Reyes Católicos de Miguel Pérez de Almazán, que fue primer secretario de los Reyes Católicos y creador de las mejores cifras. Y comenzó, podemos decir, por tanto, que la criptografía en España comienza en el año 1488. La verdad es que los textos, los métodos de cifrado que ideó, investigando, naturalmente, Miguel Pérez de Almazán, no eran muy perfectos. Parece que en ocasiones aquello era tan complicado, tan enrevesado, que recibía mensajes de vuelta diciendo que se lo volviesen a cifrar otra vez o volviesen a mandárselo en claro, porque aquello no había quien lo descifrase. Pero bueno, estos son posiblemente casos pequeños. En cualquier caso, la criptografía en tiempos de los Reyes Católicos sí alcanzó un nivel bastante importante. En estos mismos tiempos se escribe el primer tratado de cifra en España, lamentablemente perdido, de Sebastián de Covarrubias. Sebastián de Covarrubias es más conocido por ser un gran lexicógrafo y autor de una obra magnífica, Tesoro de la lengua castellana o española, que recientemente se ha editado y que está en edición facsímil, que se puede consultar. Pero también escribió un tratado de cifra en una fecha pues todavía muy temprana, ¿no? Ya había tratados de cifra en Europa, principalmente el de Tritemio, pero eran escasos. En tiempos de Felipe II, cuando la cifra ya alcanza un gran desarrollo en España y las investigaciones son muy generalizadas. En tiempos de Felipe II se crea la figura del espía mayor, hasta entonces inexistente, espía mayor que además se le sitúa muy cerca del rey como uno de los secretarios o dependiendo directamente de uno de los secretarios, y se desarrollan sistemas de cifra pues, muy interesantes, por ejemplo la cifra general y la cifra particular, que era la que se dirigía a personas concretas. Eran sistemas de cifrado bastante enrevesados. Por ejemplo, la cifra general era una sustitución homofónica en la cual cada vocal tenía 3 homófonos y cada consonante 2. Además de eso, había un silabario en el cual las sílabas más frecuentes se sustituían por 2 números o bien por un símbolo. Además de eso, había un nomenclator en el cual se sustituían las palabras más frecuentes por abreviaturas. Bueno, abreviaturas no, porque sugerirían lo que es, por un número más corto de letras y de cifras. Y finalmente introdujo también algo que era en aquellos tiempos muy novedoso, que son los nulos, es decir, palabras signos, símbolos que no significan nada y que están introducidos únicamente para confundir. Este sistema, investigado largamente hasta dar con el mismo, pues fue un sistema bastante bueno, aunque algunos lo han tratado de desacreditar, pero parece que funcionaba bastante bien, aunque enfrente había unos criptoanalistas, sobre todo en Francia, y sobre todo el Estado con mayor auge del criptoanálisis y la criptografía en aquel entonces, que era el Estado Vaticano, y lo ha seguido siendo desde hace poco tiempo, tenía los mejores criptógrafos, los mejores criptoanalistas, pues eran capaces, por supuesto, de descifrar, como no, algunos de estos textos. Por ejemplo, sustitución homofónica, nomenclator, pues aquí tiene un ejemplo del nomenclator, solamente he sacado de la A a la C las palabras más frecuentes, Alemania, Argel, África, pues se sustituían por símbolos. Estaban también los homófonos, es decir, el método clásico de sustitución. Las letras más frecuentes, que son las vocales, se sustituían por 3 homófonos, mientras
bueno, incluso alguna consonante, mientras que casi todas las consonantes se sustituían por dos, como indican los cánones que se debe de hacer: letras más frecuentes, más homófonos; letras menos frecuentes, menos homófonos. Estaba también el silabario, en el que, como ven, las sílabas más frecuentes se sustituían por signos o números, y estaban finalmente los nulos. En gran parte esto fue desarrollado por el criptógrafo más conocido de la edad de esta época, más incluso que el anterior, Miguel Pérez de Almazán, que es Luis Valle de la Cerda, que fue secretario de Cifra, siendo Juan de Idiáquez secretario de Estado en tiempos de Felipe II. Bien, como ven, por tanto, la investigación en criptografía en España pues se remonta a un tiempo, claro, no tanto como los primeros textos cifrados de tiempos de Atenas o de Esparta o de la Roma clásica, o todavía más para atrás, incluso en Babilonia o en Asiria, pero tenemos historia también en este campo. Ahora, pasando ya a lo que entendemos hoy en día por seguridad de la información, dejándonos ya esta dimensión histórica que les he prometido que iban a ser solamente 5 o 7 minutos de introducción histórica, pasando a lo que es la seguridad de la información y, por tanto, yendo a tiempos actuales, yo distingo 3 etapas en la seguridad de la información. Una primera etapa en la cual, que yo dato entre los años 60, bueno, a lo mejor si quieren 50, y más o menos los años 70, en la cual el único interés de la seguridad física. Yo todavía recuerdo que cuando empecé a trabajar en temas de seguridad, lo cual ocurrió allá por el año 1988, cuando empecé a trabajar, lo recuerdo muy bien porque además ese mismo año fue un año importante en seguridad, no porque yo empezase a trabajar, por supuesto, sino porque se descubrió se divulgó el primer gusano. El primer gusano, como saben, el gusano de Morris, se difundió por la red en el año 1988 y como consecuencia se creó ese mismo año el CERT americano. Bueno, pues cuando yo empecé todavía a trabajar en el año 88 en seguridad, mucha gente me decía que si iba a trabajar en eso de apagar incendios en los ordenadores, porque todavía en aquella época lo de la seguridad se asociaba mucho a esto, a la seguridad física, es decir, conseguir que los ordenadores tuviesen un entorno operativo seguro, de modo que no les afectasen inundaciones ni incendios. Ya por entonces también empezaron a aparecer algunos sistemas SAIS, algunos sistemas de alimentación ininterrumpida, pero era fundamentalmente esto lo que preocupaba. También tengan en cuenta que los ordenadores estaban concentrados y los ordenadores, el hardware tenía un valor enorme. Hoy en día el hardware no vale nada, vale únicamente lo que vale su contenido, los datos, pero no el hardware. En aquella época no ocurría eso y, por tanto, la seguridad física era muy importante. Hay después otro periodo que yo creo que podemos datarlo finales de los 70, principios de los 80, que todavía dura en la actualidad, que es el que podríamos llamar seguridad técnica. Algunos prefieren llamar seguridad lógica. A mí me gusta más llamar seguridad técnica porque creo que muchas veces las medidas de seguridad no se implementan solamente en un programa, sino también se implementan en hardware. Por eso prefiero llamarlo seguridad técnica. Pero todavía en los últimos años, y lo veremos a continuación en la investigación, en los últimos años, si se pueden llamar esto últimos años, desde la época de los 90, ha empezado a adquirir una importancia capital lo que es la organización y la gestión de la seguridad. No tanto la clave pública, no tanto la autenticación, sino organizar y gestionar bien la seguridad. Y porque se ha llegado a la conclusión de que los mejores sistemas de seguridad gestionados torpemente no incrementan la seguridad, sino incluso al revés, lo que hacen es producir una disminución de la seguridad, porque mucha gente puede confiarse pensando que hay sistemas de seguridad implementados y que, por tanto, allí esto no puede ocurrir. En mi sitio de trabajo esto no puede ocurrir porque tengo autenticación, cifrado, no sé quién, no sé cuántos. Si no se gestiona bien, eso no vale para nada. Y últimamente pues hay un gran impulso a todo esto de aquí, de la organización de la seguridad. Yo, de todos modos, voy a empezar a comentar fundamentalmente los aspectos de seguridad técnica, que creo que son los que más nos pueden motivar.
Los temas actuales de investigación. Bueno, pues seguro que alguno me dejo en el tintero y seguro que alguien pues después me puede preguntar si no he dejado alguna línea fuera. Pero a riesgo de eso, en mi opinión, los temas principales de investigación hoy en día se centran en, primero, identificación y autenticación. La identificación y autenticación mucha gente la minusvalora, pensando que lo importante es todo lo que ocurre después, todas las medidas de seguridad que están a posteriori. Sin embargo, a mí me parece, siempre he pensado que es la más importante la medida de seguridad, porque si yo consigo engañar al sistema y consigo meterme dentro, ya una vez que estoy dentro, una vez que lo he engañado y he conseguido identificarme y autenticarme como lo que no soy, y me he metido dentro, una vez que estoy dentro ya puedo hacer muchas cosas, que cuando estoy fuera no puedo hacer ninguna. Por tanto, aunque parezca una medida muy trivial, y en ocasiones lo es, pues nada más trivial que un PIN de 4 dígitos o una contraseña, sin embargo, pienso que es un mecanismo fundamental. ¿Y dónde se trabaja hoy en día en identificación y autenticación? Pues por supuesto en biometría. Biometría lleva mucho tiempo trabajándose, pero se sigue trabajando en desarrollo de nuevos sistemas que no sean rechazados por las personas, porque hay muchos sistemas biométricos que los usuarios los rechazan, no les gusta. Por ejemplo, eso suele ocurrir muy frecuentemente con el reconocimiento de la palma de la mano. La gente no le gusta meter la palma de la mano dentro de una caja, ni tampoco muchas veces le gusta poner la palma de la mano encima de un soporte. Es más aceptable la huella dactilar, pero hay algunos sistemas, no digamos el reconocimiento de la retina, hay algunos sistemas que la gente no los acepta y se tratan, las personas que trabajan en estos temas de biometría, de encontrar sistemas que sean fácilmente aceptables y que además ocupen poco. En este caso la huella dactilar es perfecta, porque una huella dactilar pues total son en torno a 200 bytes nada más, no es nada. Claro está, es que no se almacena toda la huella dactilar, se almacena únicamente una plantilla, unas cuantas minucias, que es como dicen los expertos, unos cuantos puntos. Pues eso está muy bien. De modo que intentar sistemas que sean aceptados y que ocupen muy poquito. Y se trabaja mucho en algunos sistemas, se lleva trabajando hace algunos años y con buenos resultados, aunque parecen sorprendentes. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, me imagino que aquellos que no lo conozcan por lo mismo, saber que se trabaja mucho en el reconocimiento del olor corporal, ¿no? Qué cosa, ¿no? El olor corporal. Bien es cierto que, sobre todo en verano, algunas personas las podemos reconocer con toda facilidad, aunque incluso cuando estén lejos, pero bueno, quitando patologías, parece un poco raro, ¿no? Y si te echas un perfume, bueno, pues sí, se están desarrollando sistemas bastante precisos de reconocimiento del olor corporal, también del reconocimiento de la forma de andar, la forma de caminar. Parece que es muy característica de cada uno de nosotros y también se desarrollan sistemas en este sentido. Y en general lo que hay un interés es en combinar varios sistemas de reconocimiento biométrico. Es decir, hemos pasado de una época en la que la autenticación se hacía mediante lo que llamamos ahora autenticación de un factor, de un único factor, que era una contraseña o una identificación biométrica o un token, algo que tenemos. Hemos pasado a interesarnos en autenticación de dos factores, es decir, que para autenticarnos tengamos que demostrar dos cosas o tengamos que dar dos credenciales, que puede ser una contraseña y la huella dactilar, o puede ser la huella dactilar y una tarjeta, o etcétera, etcétera. Y en ese sentido también se trabaja bastante en conseguir, para mayor precisión, que se combinen varios sistemas biométricos. Y de ahí surgen los llamados sistemas multimodales, por ejemplo, bimodales, en los cuales se pueden combinar o se trata de combinar dos sistemas distintos que consigan con precisión autenticar a la persona que trata de acceder a algún sistema o a algún local. Se trabaja mucho también actualmente en la federación de identidades. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que llamamos federación de identidades? Bueno, actualmente tenemos un problema con las contraseñas, claro está, todos lo sabemos, y es que tenemos que aprendernos contraseñas que sean fáciles de recordar y difíciles de conjeturar. Claro, esto es un gran problema. Una contraseña que yo la recuerde con facilidad, pero que otro no la conjeture, me obliga a tener alguna imaginación y no valen contraseñas triviales.
Pero además esto se complica cuando tenemos que acceder a muchos sitios y todavía más cuando los expertos en seguridad nos dicen que tenemos que usar contraseñas distintas, diferentes, para cada sitio que accedamos. Claro, el problema es un problema, no sé, NP complejo, ¿no? Completo, perdón. Sería un problema NP completo porque esto es de una complejidad enorme, ¿no? Si yo accedo a 20 sitios y tengo que aprenderme 20 contraseñas distintas y además esto es prácticamente imposible. Es verdad que hay soluciones, por ejemplo, los famosos gestores de contraseñas, algunos de ellos magníficos, pero se trata de otra cosa, sobre todo en el ámbito empresarial, lo que se trata es de federar identidades, de modo que yo acceda con una única identidad y con una única identidad pueda navegar por sitios distintos, por ejemplo, por sitios distintos que tienen alguna relación con mi empresa. El problema no es un problema trivial y es algo en lo que se trabaja bastante. Y, finalmente, en el tema de identificación y autenticación, creo que es muy interesante todo el desarrollo que hay de un conjunto de tecnologías que se han empezado a poner de moda hace pocos años en la Unión Europea y que denominamos PET, sistemas de mejora de la identidad, manteniendo la privacidad de estos sistemas. Todos sabemos que cuando circulamos por Internet vamos dejando rastros, vamos dejando huellas de quién somos, y la preocupación que hay actualmente en Europa, sabéis que Europa es el líder en la protección de la intimidad, en la protección de la privacidad. Desde luego somos los más preocupados en estos temas de los problemas que conlleva la Internet y en general las tecnologías de información con la privacidad. Y, por tanto, estas tecnologías tienen un futuro y se están desarrollando bastante en Europa. Además, tienen algo muy importante estas tecnologías, que a mí me gustan por lo menos, es que este desarrollo de aquí conlleva la confluencia de dos grupos, de dos campos distintos. Un campo es el de la seguridad y otro campo es el del derecho, lo cual es algo bastante interesante. Y después avanzaré un poquito más en esto. Otro punto en el que se sigue trabajando, por supuesto, es en el cifrado. En el cifrado hay un interés muy grande en los algoritmos ligeros, y de eso en mi grupo hemos trabajado y seguimos trabajando, y recientemente hemos leído una tesis doctoral. Hay un gran interés en los algoritmos ligeros, sobre todo porque tenemos cada vez chips más pequeños en los cuales hay que meter algoritmos de cifrado. El ejemplo típico y en el que, por ejemplo, trabajamos nosotros, es el ejemplo de los dispositivos RFIDs. Los RFIDs son dispositivos muy pequeñitos, un RFID típico pues no pasa de las 3.000 y pico, quizás 4.000 puertas lógicas. Meter ahí un algoritmo de cifrado, el AES, por ejemplo, es absolutamente imposible, ni aunque utilicemos un calzador, aquello no cabe. Entonces, el desarrollo de algoritmos ligeros pues, es algo que tiene un interés muy grande para conseguir dotar de seguridad a los RFIDs, entre otras cosas, que cada vez tienen más auge y cada vez se usan más ampliamente. También se trabaja mucho en sistemas de distribución y de custodia de claves. La distribución de claves pues, es un problema clásico, ya en el año, creo que fue 78, no me hagan mucho caso, creo que fue 78 cuando Nidan y Redder publicaron su artículo capital en el tema de distribución de claves, pero todavía sigue preocupando, yo creo que todavía más, cuando cada vez somos más usuarios en sitios distintos, que tenemos que disponer de claves. Por ejemplo, un ejemplo claro de dónde preocupa esto, pues es en los sistemas de protección de la propiedad intelectual, los sistemas de RM. Y también en los sistemas de custodia de claves. Es verdad que esa pregunta que ha habido anteriormente del Clipper Chip, es verdad que el Clipper Chip ha pasado de historia, fue una iniciativa del presidente Clinton, en realidad más que del presidente Clinton fue de su vicepresidente de Al Gore, que era el tecnólogo de la administración Clinton. Es verdad que aquello se quedó en agua de borrajas, afortunadamente, pero sigue habiendo un interés muy grande en la custodia de claves, no con ese fin que proponía el presidente Clinton o Al Gore, que era de poder monitorizar las comunicaciones. No en ese sentido, pero sí en el sentido de una empresa en donde tiene claves y hay que garantizar su custodia, hay que garantizar la manera de que si existe algún incidente se pueda recuperar la información. Por ejemplo, se han dado casos
están reportados en Norteamérica de empleados de una empresa que han alegado que habían olvidado la contraseña que daba acceso a la clave para descifrar documentos que tenían cifrados en su empresa. Claro está, estos casos han sido los que han saltado a la prensa, pues han sido muy curiosos, ¿no? Porque los que han saltado es el empleado que llega a su jefe y le dice esto, que se le ha olvidado la contraseña, pero bueno, que a lo mejor si le incentiva, pues a lo mejor la recuerda, y ya puede descifrar lo que se ha quedado también cifrado, esos documentos tan importantes para la empresa. Pero en cualquier caso, el controlar la custodia es algo muy importante. Otro tema en el que trabajamos, por supuesto, es en redes, y en redes hay aquí un punto de conexión con la inteligencia artificial, que es los agentes móviles. Ahí sobre todo se están empleando agentes móviles, agentes inteligentes móviles, para asegurar las redes, para emplearlos en IDS, en cortafuegos, en IPS, es decir, en estos sistemas de, IDS, sistemas de detección de intrusiones, IPS, sistemas de prevención de intrusiones, que se sitúan, como posiblemente sepan, en puntos distintos de la red, incluso algunos se sitúan en los hosts. Hay IDS, llamado HIDS, que se sitúan en los hosts. La idea es que estos IDS, dotados con agentes inteligentes, pues puedan comunicarse entre sí y colaborativamente hacer las redes más seguras. Es un campo muy interesante y además también creo que muy bonito porque nuevamente, como habíamos visto anteriormente, supone la implicación de dos campos diferentes, inteligencia artificial y seguridad. Y yo diría que otro campo muy prometedor es en el de integración de sistemas de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre actualmente en una empresa mediana o grande con el responsable de seguridad? Pues que al responsable de seguridad le sucede que tiene un sistema de antivirus, o a lo mejor dos, porque lo que está más de moda es tener dos sistemas de antivirus, uno en el servidor de correo de un fabricante y otro de otro fabricante distinto en los equipos de trabajo, para dotar de más seguridad. Además de eso tiene IDS, además tiene cortafuegos, además tiene logs que está investigando. Es decir, que se encuentra de repente frente a 5 o 6 consolas que tiene que estar atendiendo todas ellas. El conseguir unificar todo esto, y aunque sean fabricantes distintos, el conseguir que el responsable de seguridad tenga solamente una consola, que además le filtre todos los eventos importantes y sea capaz de eliminar todos los que son superfluos, es algo muy difícil, pero sería ventajosísimo, porque hoy en día realmente entre que el filtrado no es muy bueno y que además los sistemas de detección y de prevención son muy numerosos, pues el responsable de seguridad se encuentra en un atolladero, porque es que ya no sabe, no tiene manos ni ojos ni cerebro para atender tantas cosas como se le presentan. De modo que últimamente estamos viendo un interés importante en las tecnologías, en los SIM, en los Security Information Management, que yo diría que son los que suceden a los sistemas UTM, que es los sistemas de gestión unificada de amenazas. Los SIM incorporan mayor inteligencia y son sistemas mucho más prometedores. Otro tema en el que se investiga, sobre todo empresas, son en los sistemas DRM, en los sistemas que tratan de mantener la privacidad, la seguridad de los productos multimedia, es decir, tratan de garantizar la protección de la propiedad intelectual. Tratan de garantizar que si yo compro una canción y la descargo, pues luego no la pueda compartir, en fin, la protección de la propiedad intelectual. Son sistemas en los cuales se investiga mucho. Yo no estoy muy seguro que esto vaya a tener éxito y creo que mucha gente no está muy convencida que lleguemos a tener sistemas que impidan la compartición de productos multimedia. Y muchos, por tanto, están ya pensando en que en este nuevo mundo en el que estamos hay que idear otras soluciones y no estas soluciones vinculadas al pago de una cantidad por el producto que descargo, sea una canción o sea una película. Pero bueno, frente a eso también hay algunos que dicen que podemos seguir investigando en sistemas de DRM para conseguir medios seguros de garantizar que luego no compartimos lo que hemos comprado. Otro tema
En seguridad, que tiene un gran interés, pues es todo el tema de la computación ubicua y del cloud computing, porque son sistemas que, bueno, primero vamos hacia eso, ¿no? Vamos hacia la computación ubicua. Dentro de nada, pues cuando lleguemos a nuestra casa, pues nos encontraremos con que automáticamente se encienden las luces de los sitios que queremos y se cierran las ventanas y el sistema sabe que a mí me gusta más bien una luz tenue y todo se va haciendo según voy pasando y según voy circulando por la casa. Esta computación ubicua, consistente en tener dispositivos de cómputo distribuidos muy pequeños, poco costosos por todos los sitios, presenta también problemas importantes de seguridad. Antes me he referido un poquito a ellos porque también los RFIDs tienen bastante que decir en esto. Y hay, consiguientemente, pues, un interés importante en esto de la computación ubicua y también, por supuesto, en la computación, podríamos llamar gris. La computación gris, la computación en la cual nuestros ordenadores están haciendo cosas en background sin saberlo, conectados con otros muchos ordenadores, es un tema también muy prometedor, pero tiene dificultades importantes también de seguridad. Como saber que efectivamente estoy compartiendo información con otros ordenadores que son legítimos y que están trabajando por conseguir lo mismo que yo. Esto está muy vinculado a otro tema de trabajo que también mantenemos nosotros, que es la seguridad en redes P2P, la seguridad en redes igual a igual, que también es un tema en el que es el segundo tema de investigación, ya cita uno en el que trabajamos. Por supuesto, los temas de contratación. Los temas de contratación, el comercio electrónico es algo imparable, está ahí, y hay un interés muy grande en, primero, garantizar pagos seguros. Ya teníamos un sistema de pagos seguros muy bueno, que era el SET, el Secure Electronic Transaction. Lo que pasa es que el SET ha fracasado. Se puede decir que prácticamente no existe. Era un sistema muy bueno, pero tenía condicionantes muy negativos, tanto para el usuario, comprador, como para el vendedor. Consiguientemente, eso ha desaparecido. El sistema era muy bueno, es un sistema todavía que yo estudio en mis clases porque me parece un sistema magnífico de seguridad como está estructurado, con un sistema muy original de firma llamado firma dual, algunos quizás lo conozcan, y un sistema que garantizaba la privacidad en todas las fases del proceso de compra-venta. Pero, sin embargo, fracasado eso, pues hay un interés, sigue habiendo un interés muy grande en sistemas de pagos que sean seguros y, además, lo que es más importante, que garanticen el anonimato del comprador. Es decir, el ideal de un pago por Internet es el pago que hacemos en un comercio con dinero contante y sonante. Cuando yo voy a un comercio a comprar algo con dinero en efectivo, ni el comerciante me pregunta quién soy, ni yo tengo por qué decírselo. No tanto cuando pago con tarjeta, por supuesto, pero cuando pago con dinero contante y sonante sí. El ideal del comercio electrónico es el pago con dinero en efectivo, de modo que no se pueda saber quién soy yo, ni se sepa. En esa línea, pagos seguros y además anónimos, se trabaja también bastante, y también aquí bastante en combinación con departamentos de derecho. Por supuesto, el dinero digital es una promesa desde hace ya tiempo, pero es una promesa muy interesante. Tener dinero, no dinero de plástico, no dinero en una tarjeta de plástico, sino dinero que tengo en mi ordenador en forma de ceros y unos y que los ha emitido un banco. Aquí los problemas son dobles. Son, por un lado, problemas técnicos y, por otro lado, son también problemas legales, porque la única entidad autorizada para emitir dinero son los bancos centrales. Con lo cual, claro, quitar ese monopolio de la emisión del dinero a los bancos centrales y dársela a cualquier banco tiene también unos condicionantes en el derecho mercantil bastante importantes. En España tenemos ya una legislación sobre entidades de dinero electrónico, pero bueno, esto llevado a gran escala, esto está previsto todavía la legislación española a pequeña escala. Llevado a gran escala tiene muchos problemas también que exceden al campo de la seguridad. Y, por supuesto, sistemas de firma equitativa. Esto es una constante en todos los congresos, en todas las reuniones. Sistemas de firma equitativa. ¿Qué pasa cuando yo firmo por Internet un contrato con 5 personas al mismo tiempo? Hay que garantizar que uno no firma antes que otro. Hay que garantizar que todos firman al mismo tiempo o, bueno, tener garantías de que luego alguien no puede echarse para atrás. Estos sistemas de firma equitativa también son objeto de un interés grande por parte de la comunidad investigadora en seguridad. Y ya finalmente, pues solo quería, en esta
en esta relación de temas actuales, solamente quería concluir con un tema que viene siendo también muy importante desde siempre, que es la verificación formal de protocolos. Tenemos magníficos protocolos de autenticación, bueno, todo, en seguridad nos movemos con protocolos, de comercio electrónico, de autenticación, de todo lo que quieran. Pero muchas veces estos protocolos no se han verificado formalmente, bueno, casi nunca. Es complicado, además, una verificación formal, muy complicada la verificación formal de protocolos. Y eso da lugar a que al cabo de un año de estar algo funcionando, una mente brillante descubra que tiene un agujero de seguridad y aquello se venga abajo. O deje que siga teniendo esto, no lo divulgue y él se encargue de explotar esta vulnerabilidad. Es, por tanto, muy interesante esta línea de investigación. También es la tercera línea de investigación que les cito, que también llevamos nosotros a cabo, en la verificación formal de protocolos. ¿Cómo verificamos formalmente que un protocolo funciona bien, que no tiene fallos de seguridad? Bueno, pues como les decía, cuando estaba pensando en esta charla acerca de la investigación, como les decía al principio de esto, pues estos son los temas que en mi opinión son candentes, pero seguro que me he dejado alguno, seguro que alguno se me ha quedado por ahí en el tintero y que después quizás podamos comentar. Todo esto, pasando ya al contexto español, todo esto ¿cómo se lleva a cabo? En el contexto español, ¿cómo se lleva a cabo toda esta investigación? Porque claro, toda esta investigación de aquí pues no se hace si no hay dinero para llevarla a cabo. Y ya con esto vuelvo otra vez, como os decía antes, después de la historia, vuelvo otra vez a centrarme en el caso español. Bueno, pues en el caso español todo esto lo llevamos a cabo mediante convocatorias principalmente competitivas, por ejemplo el Plan Nacional de Investigación Científica y Técnica, por ejemplo el Programa Nacional de Reformas o, por ejemplo, dentro de poco el siguiente programa marco de la Unión Europea. Yo me voy a centrar un poquito porque aquí me parece que hay mucho. Aquí esto me parece que es un punto especialmente importante y sobre todo dirigido a aquellos que trabajan en esto de la investigación, sea en organismos públicos, privados, la universidad o el consejo, pues esto merece mucho la pena el centrarnos ahí. El Programa Nacional de Reformas 2005-2010 se aprueba al amparo de la Estrategia de Lisboa del 2005, por tanto Estrategia de la Unión Europea, para hacer de Europa una economía líder y competitiva en el ámbito mundial. Y en el caso español, la Estrategia de Lisboa pues se plasma en el Programa Nacional de Reformas, que tiene 7 ejes. Y uno de los ejes, el que nos interesa para la investigación, creo que es el tercero, quizás el cuarto, es la estrategia de I+D+I llamada Ingenio 2010, que tiene 3 actuaciones preferentes. Una actuación que se llama CENIT, llamado Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica. Son los programas CENIT, son programas que suponen muchos millones de euros, en los cuales participan empresas y OPIs. OPIs denominamos en el ámbito de la investigación, OPIs son organismos públicos de investigación, podemos ser universidades, puede ser el consejo, etcétera. Además, el 25% del presupuesto tiene que ir destinado a OPIs, por tanto es algo muy interesante para todos los que trabajamos en investigación. Un 25% de un proyecto de 30 millones de euros, pues en fin, pues es una cantidad muy sustancial, ¿no? Es, por tanto, los proyectos técnicos son, por tanto, muy interesantes. Otra línea, son 3 líneas. Otra línea de este eje, del eje Ingenio 2010, son los proyectos Consolider de investigación y seguridad. Son los proyectos Consolider que tratan de aportar dinero a grupos de excelencia que trabajen en temas de su especialidad. Y en España tenemos un Consolider en seguridad, que es el que se llama Investigación en Seguridad y Privacidad. Perdón porque lo he puesto aquí, lo tenía que haber puesto un poco más adelante. Y finalmente, en Ingenio 2010, pues está el Plan Avanza, el plan sobre todo de difusión de la sociedad de información entre la ciudadanía. Voy a centrarme un poquito en el CENIT. En el CENIT dentro del CENIT tenemos un proyecto, ha
ha habido ya varias convocatorias, muy poquitas, de proyectos CENIT. Tenemos un proyecto que yo sepa es el único, y perdón si me equivoco, tampoco es tan fácil el investigar, pero que yo sepa es el único proyecto destinado o dedicado exclusivamente a la seguridad, es este proyecto, Segura, Seguridad y Confianza de la Sociedad de Información, que tiene un presupuesto de 31 millones de euros a desarrollar en 3 años y medio, y en el cual participan 12 empresas lideradas por Telefónica y +D, en el cual participamos 15 universidades, y que se desarrolla en 42 meses. Es un proyecto pues muy interesante por la magnitud, por lo que supone trabajar muchas universidades junto con empresas, conjuntamente, y que además las líneas de actuación creo que son bastante ejemplificadoras de dónde trabajamos en seguridad. Por ejemplo, hay 6 líneas de trabajo. Una línea es tecnología de identificación, autenticación y control de acceso a la red. Por tanto, es una línea de investigación de las que he citado antes, totalmente actual. Una línea de tecnologías de autoprotección de clientes y sistemas. Otra línea tiene que ver con eso que antes he llamado sistemas SIM, monitorización y detección de intrusiones, sistemas IDS, IPS, cortafuegos, etcétera. Otra línea, y antes no lo he citado, es las tecnologías de análisis de riesgos. Tecnologías de análisis de riesgos, el análisis de riesgos es muy importante. En España tenemos una metodología nuestra, Magerit es española, y lo que se trata es, se sigue investigando, es seguir trabajando en metodologías de análisis y de gestión de riesgos y luego de simulación de crisis para saber cómo actuar en casos de crisis, entorno tecnológico para la gestión integral de la seguridad y finalmente el entorno tecnológico para la gestión de la seguridad. Pues estas son las 6 líneas de trabajo del CENIT que creo que indican bastante bien por dónde los temas que nos interesan primordialmente en la seguridad. Y luego también debemos de estar orgullosos de tener un consolider. Bueno, esto en nuestra universidad no interviene, pero es lo mismo, es un gran proyecto. Tener un proyecto consolider es muy importante. Aquí es el consolider es en investigación avanzada de seguridad y privacidad. Intervienen 6 universidades españolas, son de Cataluña, del Palma, de Mallorca, de las Islas Baleares y de Málaga, y 5 universidades extranjeras, y tiene un presupuesto, pues claro, más modesto que el CENIT, por supuesto, de 5,4 millones de euros para consolidar el grupo de investigación en tecnologías de seguridad. Sinergias. Pues antes la he comentado, la investigación de seguridad hoy en día presenta sinergias muy importantes y muy notables. Por ejemplo, con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial trabajamos en desarrollo de cortafuegos, de IDS, trabajamos en criptografía. Por ejemplo, hay prometedores investigaciones en el desarrollo de algoritmos criptográficos utilizando la inteligencia artificial y, por supuesto, como no, en el criptoanálisis. También hay sinergias con las técnicas documentales. Y principalmente en una cosa que personalmente me interesa mucho, según me voy haciendo mayor y mayor me interesa más, aunque yo entiendo que a muchos investigadores les parezca algo bastante insustancial, que es la historia de la criptografía. Me parece algo muy interesante. Pero bueno, esto también les confieso que es algo personal y no tiene por qué, por supuesto no coinciden todos. Pero aquí se trabaja mucho. Nosotros, por ejemplo, tenemos en mi universidad un instituto un instituto de investigación en técnicas documentales y con él hemos empezado algún trabajo, digamos que historiográfico, por ejemplo, de la guerra española en Marruecos, los sistemas de cifrado que se empleaban. La verdad es que a mí, que me gusta mucho la historia, y si alguno comparte conmigo la afición, le pasará lo mismo, pues me parece que son temas muy interesantes, saber cómo se cifraba hace un tiempo. Y luego, finalmente, con el derecho, pues tenemos fundamentalmente, como antes he citado, toda la iniciativa PET, y en particular un caso de aplicación que es el sello europeo Europrice. El sello Europrice es un sello europeo que se pretende poner, bueno, ya de hecho se está poniendo a aquellos desarrollos software que son respetuosos con la privacidad. Esto yo creo que además en España va a tener mucha importancia porque el reglamento de desarrollo de la Ley de Protección de Datos Personales establece en una disposición adicional que todos los productos software que vayan a tratar datos personales tienen que tener un nivel de garantía de que esos productos, esos datos personales los custodian según indica la ley.
y, por tanto, que se extienda este sello, el Europrice, el sello de privacidad europea, que se extienda y que podamos tener productos software certificados, pues es un tema que me parece, sobre todo en España, a raíz de esto, a raíz del reglamento de desarrollo de la LOPD, de lo más interesante. Aquí en este proyecto de investigación Europrice hay una institución española, que es la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Bien, difusión y diseminación. Todo esto que hacemos en investigación, ¿cómo lo difundimos y cómo lo diseminamos? Bueno, pues les voy a dar unos cuantos datos de qué se hace a este respecto en nuestro país. Pues, por ejemplo, en congresos y reuniones científicas está REXI. REXI es la reunión por excelencia de todos los que trabajamos en temas de seguridad de la información en España. Este año el siguiente REXI es el número 10, tiene una periodicidad bienal, es decir, se realiza una vez cada 2 años, aunque el primero y el segundo fueron seguidos, pero se realiza, con esa excepción, se realiza una vez cada 2 años, y es una cita obligada en la que bueno, nos intercambiamos nuestras experiencias en investigación. Y también no podemos olvidar el CEDI, que es el Congreso Español de Informática, que se ha celebrado nada más que 2 ediciones, es un macro congreso en el cual hay multitud de simposium, cada uno se apunta al simposium que le interesa, pues simposium sobre base de datos, sobre arquitectura de ordenadores, y hay uno en particular que es de seguridad, que es el simposio sobre seguridad informática. A nivel español, son las 2 grandes reuniones consolidadas en congresos que se celebran. Revistas. Bueno, pues revistas en España tenemos una revista que no es en exclusiva de seguridad, pero que con frecuencia saca números monográficos de seguridad, que es Novática, y otra revista que, bueno, que también tiene puntualmente temas de investigación, que es la revista en Seguridad Informática y Comunicaciones, es la revista veterana en España de la seguridad, data del año 1993, y aunque está destinada sobre todo al ámbito empresarial, pero también puntualmente tiene artículos de investigación. Y, como les había dicho antes, Novática. Yendo a REXI, para que se hagan una idea, pues esta es la relación de REXIs que hemos tenido. Puedo haberme equivocado en los primeros, desde luego desde aquí en adelante no. Esto es como se han ido, como ven, pues en todos los sitios de España, en las Islas Baleares, en el CSIC, en la Politécnica de Cataluña, bueno, en todos los sitios. Y para darse una idea de la pujanza de la investigación en seguridad en España, pues simplemente les digo que el 8º REXI, que lo celebramos en la Carlos III, pues hubo 68 ponencias y 115 autores, o sea, 115 investigadores, españoles prácticamente todos ellos. Y en el 9º, celebrado en la Autónoma de Barcelona y entre la Autónoma y la Oberta de Cataluña, pues hubo 65 ponencias, prácticamente lo mismo, pero sin embargo, pues muchos más autores, 137. Claro, hablar de un campo de investigación en el que hay 120 y pico personas investigando en España, bueno, y seremos más, seguro, en fin, pero digamos que casi todos estamos aquí metidos. Pues es un campo de investigación realmente muy pujante. Por supuesto, y esto no es porque esté aquí Jorge, pues es que es de justicia, es que no es una deferencia hacia él, hay que citar CryptoRed, a la cual pertenecen pues 49 instituciones, 774 son datos sacados de tu web, 327 documentos, y en la cual se cuelgan tesis y proyectos fin de carrera, con un total de 21. Y también programas que se pueden descargar, 24. Y luego yo, para terminar, no podía dejar de citar también los trabajos que se hacen, que para mí también son trabajos de investigación, en el campo de la normalización. Como saben, posiblemente, el organismo de normalización de ámbito mundial en el campo de las tecnologías de la información es el comité conjunto entre ISO e IEC, que se llama JTC1. Este comité tiene, ISO IEC, como saben, en España actúa o trabaja a través de AENOR, la Asociación Española de Normalización. Existe un grupo, que es el GTN 71, llamado Tecnologías de la Información, que trata
de normalizar en el campo de estas tecnologías de la información, y dentro del Comité Técnico de Normalización 71 hay un subcomité que es el subcomité 27, que es específicamente de técnicas de seguridad. El interés de la seguridad en España, pues baste con decir que en este subcomité 27, que cuando empezó pues éramos muy poquitos, pues hoy en día la secretaría la tenemos nosotros, en la Carlos III, y yo creo que hoy en día pues debemos estar como 50 personas en el subcomité este, una barbaridad, que representan instituciones, personas no a título personal, sino personas en representación de instituciones. Y aquí también se trabaja muy activamente en otro campo también de la investigación, que es la normalización, en uno de estos 5 grupos de trabajo. Ya el campo es tan grande que hay que dividirlo en varios grupos de trabajo, y son esos de ahí, del GT1 al GT5. Bueno, en definitiva, lo que, como resumen final, el campo de la investigación es un campo muy pujante, se trabaja mucho, de forma creciente, y nada hace pensar que esto vaya a disminuir en esta pujanza. Porque tenemos sistemas hoy en día que son cada vez más complejos. Tenemos sistemas que el Windows XP, el Windows Vista, tenemos sistemas que tienen millones y millones y millones de líneas de código, más de 50 millones de líneas de código. Los que hayan estudiado algo de programación pues saben lo que es decir un programa con decenas de líneas de código. Eso es de una complejidad enorme. Y la complejidad es siempre una enemiga de la seguridad. Cuando hacen cosas muy complejas, hacen cosas inseguras. Y la informática, tenemos sistemas que son muy complejos y, por tanto, inevitablemente son inseguros. Pero además de eso, tenemos sistemas que están interconectados entre sí en todo el mundo, con lo cual, desde miles de kilómetros pueden entrar o pueden intentar acceder a nuestros sistemas. Y finalmente, siempre comento que la tercera pata de la inseguridad es la tendencia a los sistemas móviles. Tenemos cada vez más sistemas móviles, y los sistemas móviles significa comunicación por medios hercianos, comunicación inalámbrica, y eso supone un añadido de seguridad. Es mucho más seguro cuando nos comunicamos por cables que cuando nos comunicamos por medios hercianos. De modo que, en resumen, tenemos hoy en día sistemas muy complejos, sistemas interconectados, interdependientes, y terceros, sistemas móviles. Esa tendencia nada hace presagiar que se vaya a cambiar, y por tanto problemas de seguridad no solamente tenemos, y consiguientemente tendremos que tener investigaciones, no solo tenemos hoy en día, sino que previsiblemente, y para bien de todos los que nos dedicamos, se vayan a dedicar al tema de la seguridad, será un campo inacabable de trabajo en el futuro. Y con esto yo he terminado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Arturo. Como habéis visto, el hecho de haber dicho hace un momento que Arturo es una autoridad en temas de seguridad informática no me ha quedado corto, ni mucho menos. Antes de dar la palabra, tenemos unos 10 minutos para preguntas, un par de observaciones. Hay otra revista de seguridad no tan decana como la SIC, que es Red Seguridad, que es la que también patrocina este evento. Son cosas normales. Lo siento, no conocía el patrocinio, pero por supuesto... Sí. Pero por supuesto eso es bueno, que más de una haya dos. Sí, me parece que ahora mismo, eso muy bueno, parece que ahora mismo hay 3 en España, sí, de seguridad, creo recordar. Que hay y luego, pues en lo que hablaba de CryptoRed, esas 49 instituciones son solamente universidades españolas, son 198 a nivel de toda Iberoamérica. Bien, ¿preguntas para Arturo? Por aquí una, sí. Gracias, Arturo. Voy a aprovecharme todo lo que pueda de tu sapiencia. Ojalá pudiera permitirme un consultor, aunque fuera por horas, y te voy a tratar de sintetizar dónde me gustaría que enfocases tu agudeza y tu enorme cultura de la seguridad informática. Vamos a ver. Estoy investigando la criminalidad en juegos de apuestas, que es múltiple. Es decir, por un lado, no pagan impuestos, están en segundo lugar, si hay algún archivo, algún fichero de datos especialmente morboso, vamos, que me atrae, es el de los ludópatas que se juegan por la noche a cualquier hora. Entonces eso parece que está en Viena, porque Bwin cotiza en bolsa, y me gustaría que me enfocases tu atención
sobre los juegos de apuestas, tanto las deportivas, que está muy en boga, como el póker en Internet, como... Yo, recordarás que hace algunos años, hace ya como muchos años, dije que ese era un magnífico laboratorio, es decir, que los criptólogos y los expertos en seguridad informática deberían de ser un poco más juguetones y simular póker, simular apuestas, simular cosas así. Pero se han pasado, porque ahora se están utilizando fondos públicos para financiar criptosistemas ad hoc de ciertos juegos de apuestas. No sabes cómo te agradecería dos visiones, una la tecnológica, otra la criminológica, y ya la fiscal sería magnífica. ¿Cuál, perdón, la última? Fiscal. A ver si alguna me la sé. La fiscal. Bueno, yo sabía que Miguel Ángel preguntaría algo. Miguel Ángel lleva trabajando mucho tiempo en estos temas y yo sabía también que se interesaba mucho por este tema de apuestas. No, la verdad es que en mi conocimiento, que por supuesto no es enciclopédico, mucho menos ahora, porque la seguridad, como he tratado de demostrar y creo que habéis visto todos, es un campo vastísimo hoy en día, pues en mi conocimiento no conozco de nadie que esté trabajando en estas líneas. Por tanto, pues tengo una enorme ignorancia en el tema de quién puede estar trabajando y qué soluciones puede haber ahora mismo al tema de las apuestas por Internet, del juego por Internet vinculado con la seguridad. El tema fiscal, como no soy evidentemente profesional, no soy jurista, pues ni tampoco soy economista, también poco te puedo decir. Desde luego, todo lo que tiene que ver con Internet suscita mucho interés en el ámbito del derecho mercantil, por aquello de dónde se pagan los impuestos, claro. De dónde se pagan los impuestos, en el país de origen, aquí, en fin, hay un campo ahí, hay un campo muy interesante en Internet, pero en el campo de las apuestas pues tampoco te puedo decir. Lo que sí es cierto es que en otros campos sí hay algunos trabajos, y de hecho creo recordar que nosotros un artículo publicamos hace algún tiempo acerca de las votaciones, de los fraudes en las votaciones, eso que aparece por Internet. Vote usted por Internet quién es el ganador, ¿no? La facilidad que hay de defraudar, votando masivamente a uno porque te interesa, porque eres tú, quieres ser el que gana, ¿no? Con esto ya hace tiempo publicamos un artículo, nada más. Y acerca de las votaciones, pues sí, pues puede haber más cosas, claro. Puede haber los CAPTCHAs, que últimamente tienen tanto interés y todos los conocemos, pero en el campo de las apuestas, de verdad no te puedo decir. No. Es que además, como tampoco apuesto, de hecho me he quedado sin lotería de la universidad porque llego tarde, pues fíjate, lo fui a recoger el viernes y ya no había. Una consulta, una pregunta, por allí. Sí, ahí va la zapata. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, ya que usted es investigador en estos temas, quería preguntarle su opinión acerca de qué hacer cuando se descubre algo. Cuando bien son vulnerabilidades concretas en un producto de software, o cuando son más bien vulnerabilidades, por decirlo de alguna manera, estructurales en protocolos o en sistemas de cifrado, pues usted como investigador se pregunta acerca de estas cuestiones del full disclosure y se debe retrasar de alguna manera la publicación de un paper hasta que esto lo ha revisado la gente afectada y se publica y existe una solución. ¿Qué opina de ello? Sí, ese es un debate muy antiguo, acerca de si una vez que si se descubre alguna vulnerabilidad, pues es ético el publicarlo inmediatamente, o es más ético dar un tiempo para que el fabricante pueda parchear el producto. Hombre, yo te diré mi opinión, y también yo creo que en esto se cambia bastante con la edad. Mi opinión es que lo ético es dar un tiempo prudencial para que se corrija. Ha habido casos en los que se han descubierto vulnerabilidades, se han comunicado a los fabricantes y los fabricantes simplemente han hecho caso omiso. Esto es bastante frecuente. Con lo cual yo creo que en ese caso, como ha ocurrido casos ya, en este caso de aquí,
lo que hay que hacer es, dado un tiempo prudencial, publicarlo, claro está, porque si el fabricante no lo corrige, durante el tiempo que esté sin corregirlo, más personas pueden descubrir lo mismo y utilizarlo maliciosamente. Pero a mí me parece que dar un plazo, prudencial es algo sensato. Esto, por ejemplo, es lo que ha hecho desde siempre el CERT. El CERT, cuando ha descubierto alguna vulnerabilidad o le ha llegado alguna vulnerabilidad, digo el CERT americano, ¿no?, que es el que principalmente centraliza todas las alertas, porque ahora mismo hay CERT por todos los sitios, ¿no? En España me parece que hay 3 CERT, yo creo, ya, ¿no? Bueno, el CERT americano siempre, cuando recibía un informe de que había un agujero de seguridad en un producto, primero lo comunicaba al fabricante y no publicaba el aviso hasta que no estaba el parche, y publicaba conjuntamente el parche y el aviso. Lo cual, por cierto, y si me permites así como paréntesis, tampoco significa seguridad, porque como mucha gente no actualiza los productos, pues es lo mismo. Es más, muchas veces eso suponía una información muy interesante para el hacker, porque no tenía nada más que ver qué parche se había publicado, ya sabía dónde estaba, por tanto, el agujero, conociendo el parche sabía dónde estaba el agujero, y no tenía nada más que probar a ver cuántos incautos habían por el mundo que no habían aplicado el parche y meterse. Con lo cual tampoco esto es garantía, quiero decir, tampoco es garantía sacar el aviso y el parche, pero bueno, por lo menos más que lo otro sí. Entonces el CERT adicionalmente ha hecho eso, pero como te digo, yo creo que pasado un tiempo prudencial, si el fabricante, y hay bastantes casos que el fabricante no ha hecho ningún caso, yo creo que en esta situación lo lícito sería publicarlo, naturalmente. Una pregunta más, solamente muy corta. Sí, por aquí delante, aquí en medio. Aquí en tercera fila. Tercera fila de color rojo. La última, sí. Buenos días. Yo le quería preguntar al señor Ribagorda cuál es el estado de avance de la investigación de sistemas de votación electrónica para elecciones en España y cuál es la situación con respecto a otros países desarrollados. Sí, bueno, pues también sí. Tiene una opinión personal sobre si esto será factible y viable en el futuro. Realmente sí. Más seguro que sí. Una tradicional. Sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que a raíz de lo último que has comentado, yo te quiero decir que la seguridad que hoy en día tenemos, con las tecnologías de la información es en muchos ámbitos, yo creo que en casi todos, superior a la seguridad que tenemos en la vida diaria. Lo que pasa es que le pedimos más, lo que pasa es que siempre le pedimos más y más. Un ejemplo claro es la firma digital, bueno, para ser precisos y en términos de la ley española, la firma electrónica reconocida. La firma electrónica reconocida es de una enorme seguridad, aunque, bueno, hay alguna cosa, por ejemplo, ahora mismo hay un problema con el SA1, porque virtualmente está roto el SA1, pero, en fin, supuesto que usemos funciones hash y algoritmos seguros, la firma electrónica reconocida es mucho más segura que la firma manuscrita y sin embargo mucha gente pues tiene su temor, ¿no? Tiene su temor. Yo creo que hoy en día los sistemas tecnológicos son muy muy seguros, más todavía que los sistemas que utilizamos en el mundo convencional. La votación electrónica, hay muchos desarrollos. Se han desarrollado mucho en el País Vasco, también en grupos de investigación del País Vasco, en grupos de investigación de Cataluña. Yo aquí en mi presentación, cuando estaba pensando cómo hacerla, también pensé en un momento dado en decir qué grupos trabajan en qué cosas, pero me entenderán que preferí evitarlo, no sea que se me olvidase algún grupo y luego tuviese y luego como todos nos conocemos, luego hubiese consecuencias. Pero por ejemplo ahí te digo, hay grupos en Costa, en el País Vasco y en Cataluña y en más sitios que trabajan en la votación electrónica. Está muy avanzada. Yo creo que la votación electrónica es una votación electrónica, no mediante la urna electrónica, claro, eso es trivial, eso no tiene. Es un sistema de votación muy muy seguro. A mí me parece que el problema no va a venir por ahí, sino va a venir por la política. Dudo mucho que los políticos vayan a querer hacer este tipo de votación, por unos o por otros motivos, por unos o por otros. Unos porque piensen que no pueden influir, otros porque piensen que a lo mejor pueden influir. En fin, me parece a mí que ahí todavía hay, y me parece que es razonable,
hay zonas, hay algunas zonas, incluso en nuestro mismo país, en las cuales todavía el caciquismo es muy claro, y dudo mucho que eso se vaya a llevar a efecto. Pero los sistemas a mí me parece perfectamente fiables y homologables en seguridad a un sistema convencional de votación. Bien, no hay tiempo para más preguntas, desgraciadamente. Es un tema que me imagino que haría mucho debate, básicamente porque además aquí está Justo Carracedo, que lidera un grupo de voto telemático. Perdón, con lo cual, no conocía yo el caso de Justo. ¿No lo ves? Entonces, en este caso, pues daría mucho que hablar. Sí, lo que dice, somos muchos, afortunadamente. Entonces, entregamos un recuerdo a Arturo Ribagorda. Ha sido un placer contar contigo, Arturo. Muchas gracias.